Buenas noches. ¿Cómo están? Damos gracias a Dios por esta hermosa noche que nos da el Señor y una vez más poder continuar con ese estudio de la serie de estudios del discipulado. Y el tema que vamos a estar desarrollando en esta noche es permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo. ¿Cuántos trajeron Biblia? Amén. Un discípulo siempre tiene que andar con su Biblia a mano, como sea, en papel, en la computadora, en el teléfono, no importa cómo sea, es importante que siempre tengamos la Biblia a mano. Antes de dar inicio, quiero invitar a las damas que nos acompañan en esta noche, para el próximo jueves de mañana en 8, tendremos en la casona una invitada, es la escritora Stephanie Campos. Ella va a traer un tema que se titula La fuerza de una mujer con visión. Eso va a ser de mañana en 8, jueves 12 de marzo, a partir de las 7 de la noche en la casona. Y dice que también tendrán cuidado de niños, así que aproveche esa bendición para que usted pueda traer toda esa necesidad que usted tiene ahí para usted como mujer y que pueda ahí liberar toda esa gran bendición. Así que la invitamos para el próximo jueves. En esta noche vamos a estar hablando sobre permanecer en Cristo y vamos a referirnos a qué significa permanecer en Cristo como uno de los principios esenciales del discipulado. Cada uno de los temas que estamos viendo en cada una de estas noches, esos temas de discipulado tienen que estar bien organizados en nuestras vidas, porque en el momento que Dios le dé a usted la oportunidad de poder comenzar a discipular a una persona, usted ya sabe y ya va a tener material con el cual usted va a poder decir, con esto yo voy a comenzar a hablarle a esta persona y a discipularla para que sea una persona que esté bien versada en la palabra de Dios. Yo cuando oigo a una persona conversar, una persona que tiene varios años de conversar, o alguien que dice yo soy cristiano, y cuando uno escucha lo que dice, cuando uno escucha las palabras, cómo se refiere al Señor, cómo se refiere a la palabra, usted en ese momento dice, esta persona ha sido bien discipulada. Esta es una persona que ha sido bien discipulada. No es una persona que simplemente llegó, se convirtió y siguió por ahí sin que nadie lo guiara. No, es una persona que ha sido bien discipulada. Recuerdo cuando yo recibí al Señor hace muchos años, tenía 13, 14 años. El primer libro que leí, que llegó a mis manos y que leí, se titulaba El discípulo no nace, se hace. Y ese libro me gustó y lo leí y me guió por muchas cosas interesantes que me sirvieron más adelante para poder hablarle a otros del Señor, para guiar a otros en los caminos del Señor. Así que voy a invitarles que por favor inclinen su rostro y vamos a orar, pedirle al Señor que hable a nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta hermosa noche, gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias porque tenemos la oportunidad de poder estudiar tu palabra, de poder, Señor, introducirnos en el texto de tu palabra. Y en esta hora, Señor, te pedimos que hables a nuestras vidas, que puedas llegar ahí, Espíritu Santo, y tratar con nuestros corazones, tratar con cada uno de nosotros. Habla a nuestras vidas, Espíritu Santo, habla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cristo dio una ilustración fiel de lo que significa permanecer y su importancia allá en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Nos va a hablar de algo muy interesante con el tema de permanecer en Cristo. Dice, yo soy la vid verdadera, Juan 15:1, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado.
Dice el versículo 4, dice, antes vean este dibujo, esta foto que ustedes ven ahí, eso es un pámpano que está en una vid, y ahora vamos a hablar de eso. Dice el verso 4, permanezcan en mí. ¿Qué dice? Permanezcan en mí y yo en ustedes. O sea, es un asunto que va usted y él. Usted permanece en él y él promete permanecer en nosotros. Así que dice, así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará. A estos se les recoge y se les arroja al fuego y allí arden. Ahora vamos de nuevo al verso 1 y ahora vamos a ver el texto, vamos a contemplar el texto. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Cuando dice mi padre es el labrador, está diciendo mi padre es el viñador, mi padre es el que cultiva, mi padre es el dueño de la viña. Dice, todo pámpano, el pámpano, o sea, el sarmiento o la rama es donde brota un fruto verde y blando que tiene la vid cuando la hoja todavía no se ha abierto. Dice, todo pámpano que en mí no lleve fruto lo quitará y todo aquel que lleve fruto lo limpiará. O sea, llega un momento en que lo poda, hay que podar. Hay una palabra que creo que a nadie le gusta aquí, es la palabra podar. Si usted tiene que podar una matita, un arbolito, ahí sí no hay problema. Pero si usted tiene que hablar de podar, cuando Dios nos poda a nosotros, cuando comienza a quitarnos esto y lo otro, aquello que duele, ahí no nos gusta. Y de eso vamos a hablar ahora más adelante. Pero dice que es necesario ser podados para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Luego dice, otra vez el texto, permanezcan en mí y yo en ustedes, así como el pámpano, o sea, así como el sarmiento, así como la rama, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Ustedes son las ramas. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará, y esto se les recoge y se les arroja al fuego y allí arde. Ahora, es importante que entendamos el marco de lo que está sucediendo en este texto. Jesús camina con sus discípulos. Si usted lee los textos anteriores, Juan capítulo 13, 12, 13, hasta llegar al 14 y 15, se da cuenta que él viene caminando con los discípulos y al final del capítulo 14 de Juan, Jesús les dice, Juan capítulo 14, versículo 31, pero para que el mundo sepa que amo al Padre, noten aquí que Cristo se presenta como él esperaría que los discípulos se presenten con él. Dice, pero para que el mundo sepa que amo al Padre, hago todo tal como el Padre me lo ordenó. O sea, también Cristo nos está dando ejemplo de su obediencia para que le obedezcamos. Esta fue la enseñanza de la semana pasada, la obediencia. Ahora dice, levántense. Oigan el final ahí. Levántense, vámonos de aquí. Esta última frase expresa la urgencia de continuar con la voluntad del Padre, porque a partir de ese momento Él continuaría hacia la parte más difícil de su vida. Él comenzaría a caminar ahora hacia el Getsemaní. O sea, ya había pasado por el proceso de la cena del Señor y ahora va con sus discípulos. Y si esto es así, Jesús y sus discípulos estaban ahora atravesando algunos de los viñedos que eran muy comunes en esos lugares. Y nos podemos imaginar por un momento a Jesús
conversando con los discípulos, va hablando, les va enseñando con cariño, abriendo su corazón con ellos, y entendiendo que su hora estaba por llegar y era tiempo de enseñarles una lección más. Es tiempo de una lección más. Y cuando observa los viñedos por donde ellos están caminando, hace la analogía con la vid y las ramas y comienza lo que podríamos llamar una parábola más. Y lo primero que se resalta en este texto es que Cristo utiliza la palabra permanecer 5 veces en este pasaje. Y la palabra permanecer viene de la palabra griega meno, M-E-N-O, meno. Y esa palabra meno significa quedar en un lugar, mantenerse en un lugar o conectarse a algo, y también significa firmeza. Alguien señaló que permanecer es vivir, continuar y persistir. Entonces, permanecer en Cristo es vivir en Él, es permanecer en Él, y podríamos agregar que permanecer en Cristo es permanecer firmes en Él. Ahora, escuche esto, no hay nada más hermoso, no sé si a usted le ha pasado, pero no hay nada más lindo que caminar en los caminos del Señor y andar en un mall o andar en un supermercado o andar por ahí y de repente encontrarse con una persona que usted tiene años de no ver, que usted sabe que es cristiana y que tal vez tiene 10, 15, 20 años de no ver a esa persona, y de repente usted se la encuentra, comienzan a conversar, pero usted le hace una pregunta a esa persona: ¿cómo estás? Y esta persona te responde: muy bien, firme en el Señor, siempre agarrado de la mano del Señor. ¿Qué siente usted? Usted siente un gozo, usted dice: qué tremendo. O sea, esta persona tiene 10, 15, 20 años de haber conocido a Cristo. Hoy me la encuentro y ahora encuentro que esta persona todavía está firme en los caminos del Señor. ¿Por qué pasa eso? Porque esa persona ha estado caminando en el Señor. Dios siempre va a tener el control de esa persona, porque no importa que esa persona haya pasado por momentos de pruebas, por momentos de desilusiones, no importa que el hombre te falle, lo importante es que Dios todo lo tiene bajo control. Amén. Ahora, yo no sé cuántos años tiene usted de caminar en el Señor. No sé cuántos años tienes, pero estoy seguro que si aquí le pidiera a alguien que me levante la mano y me diga: ¿tiene usted más de 20 años de caminar el Señor? ¿Habrá alguien por aquí? Más de 20, ok, por allá hay varios, qué bueno, más de 20. Pero si yo lo pasara aquí y le dijera: cuénteme por favor cómo han sido estos 20 años, ¿verdad que siempre ha sido de victoria y bendición y de triunfo? Y usted me dice: no, hermano, o sea, como que no soy un buen ejemplo para eso. Realmente no he pasado los últimos 20 años así como en gran gozo y alegría. Hemos tenido que pasar por pruebas. Hemos tenido que pasar por momentos difíciles. Hemos tenido que pasar por desilusiones. La gente nos ha fallado. Y como dijo alguien por ahí, hemos pasado por donde asustan, pero también hemos asustado. O sea, de una u otra manera nos hemos mantenido firmes, pero ahora lo importante es que si usted ha estado agarrado en estos 20 años en Cristo, por esa razón estás aquí hoy. Por esa razón usted está aquí hoy. Porque hemos estado agarrados de Él. Si nos hubiéramos soltado en algún momento de Él, posiblemente hoy estuviéramos no sé dónde, pero no estaríamos aquí. No estaríamos buscando al Señor. No estaríamos asistiendo aquí a ese discipulado, interesados en conocer más del Señor. Así que realmente se siente muy bien. Y de eso se trata, permanecer en Cristo. Que no importa el tiempo, no importan los años, no importa la gente, nada nos podrá separar del Señor. Ahora, vean esta foto. Esta es una foto de un viñedo, de una vid. Esa vid está completa, está formada. Usted ve que siempre la vid, cuando la comienzan a guiar, porque la vid tiene que ser formada. La vid tiene que ser formada. La vid es un arbusto trepador, de tronco leñoso y torcido, que tiene que ser guiado y tiene que ser formado, porque la vid, como es trepadora,
entonces tienen que ponerle guías. Y la mayoría de ocasiones, siempre la guía va a tener esta forma, una forma de cruz. ¿Notan ustedes ahí la cruz? Va a tener esa forma de cruz. Y siempre va a tener, usted ve ahí que hay un lazo que está amarrando a la vid con una guía y luego a los lados igual para que comience a desarrollarse esa vid, para que empiece a enviar esa savia, esa fuerza a las ramas, para que las ramas comiencen a dar el fruto. Así que como el arbusto, como el arbusto trepador, usted y yo también necesitamos ser formados. Usted no viene a Cristo y dice, ya lo sé todo y ya vengo aquí y mira, fui a un seminario de esto y fui a lo otro y ya lo conozco todo. No, en Cristo nunca podemos decir ya lo conozco todo. No. Mire, a la clase más básica que usted quiera ir, siempre algo vas a aprender si vas con un corazón dispuesto a aprender. Siempre hay algo nuevo, siempre hay algo que nos va a formar. Y usted y yo tenemos que tomar una forma, y esa forma se llama la forma de la vida de Cristo. Esa es la forma que usted y yo debemos de tomar. No es la forma de un líder, no es la forma de un pastor, no es la forma de un predicador, no es la forma de ningún hombre. Usted y yo tenemos que tomar la forma de Cristo. La forma, formados a imagen y semejanza de Él. Ahora, regresando al pasaje de Juan, capítulo 15, es bueno que desglosemos los personajes que están en este pasaje. Usted ve ahí los personajes, tenemos al Padre. El Padre es el viñador, es el dueño de la viña. Y ahí tiene algunos textos que después puede revisar. El Hijo es la vid verdadera. Ahí tienen también varios textos. Y los discípulos, o sea, nosotros los creyentes, somos los pámpanos, somos los sarmientos, somos las ramas de donde va a salir aquel fruto. Ahora vamos a desglosar en esta noche 4 puntos sobre el permanecer en Cristo. Cuando yo estaba estudiando esto, yo decía, wow, qué tremendo, qué cantidad de ideas tremendas que encontramos acá. Y a medida que iba analizando, yo decía, Señor, qué importante es estar en ti, es permanecer en ti. Qué importante. ¿Cuánta gente hoy en día, solo cuando oyen que el COVID-19, que el coronavirus, vienen corriendo a buscar de Cristo, vienen a buscar de Dios y ahora sí andan asustados? No. Nosotros que estamos aquí en Cristo sabemos que ninguna peste va a llegar donde nosotros. Sabemos que el Señor tiene un día para nosotros cuando nos va a llamar, así que vamos a estar tranquilos. Eso no significa que vamos a ir a ser locos. Pero, sí, ahora tenemos que saludarnos con el codo, con el pie, ¿verdad? Pero usted y yo sabemos en quién hemos confiado, ¿sí o no? ¿Usted sabe en quién ha confiado? Se ha confiado en el Señor y tenemos que permanecer en Él. Así que, número uno, la vid permanece en Cristo. La vid permanece en Cristo. Usted puede ver esa rama ahí, esa rama. Esa pobre rama se cayó de la vid y está muriéndose. Por eso la puse ahí, se está muriendo, necesita de la vid. Si no, ahí no va a llegar a ningún lado. La ilustración de la vid y los sarmientos en Juan 15 nos dan una clara imagen de lo que significa permanecer. La rama depende totalmente de la vid. Porque la vid tiene los nutrientes, tiene la vida que transmite. Así que la responsabilidad de la vid es ofrecer vida, mientras que la responsabilidad de los pámpanos es la de permanecer adheridos y dar fruto. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros? Es la de permanecer en ¿quién? En Cristo, porque Cristo ya está. Pero tenemos que permanecer en Él para poder recibir sus bendiciones. Pero en el momento que se separa, la rama se marchita y se muere rápidamente. Ahora, es interesante que Jesús no tomó como ejemplo, por ejemplo, los árboles del Líbano, de los cedros del Líbano. Él pudo haber tomado y decir, yo soy ese tronco del Líbano y ustedes son esas ramas poderosas que están ahí. No, él no menciona eso, sino que en lugar de mencionar esas ramas poderosas, él toma como ejemplo la vid, porque la vid tiene ramas muy débiles. Diga conmigo, débiles.
¿A usted le suena eso parecido a como más o menos somos nosotros? ¿Cómo somos los discípulos del Señor muchas veces? ¿Cómo somos los cristianos? Débiles, débiles. Y cuando viene el viento, o vienen animales, o vienen aves, estas pueden en algún momento quebrar aquella rama y al marchitarse se muere si no está conectada con la vid. De la misma manera nosotros, los creyentes, nos marchitamos y morimos espiritualmente si no estamos conectados con Cristo y permaneciendo en Él. Esa es la manera como podemos nosotros morir espiritualmente, pero nosotros necesitamos estar viviendo una vida donde crezcamos en el amor del Señor, donde crezcamos espiritualmente. Usted y yo, permaneciendo en Él, vamos madurando espiritualmente. Por eso cuando usted ve una persona que viene y recibe al Señor, acepta a Cristo y comienza a ver cambios en esa persona, mientras esa persona está creciendo en el Señor, usted ve que ella va cambiando y usted dice, esta es otra persona, no es la misma que yo conocí. Eso es porque está madurando espiritualmente, pero agarrado del Señor. Por esa razón el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 35 al 37 dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y dice el verso 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy un gato caminando por el techo y ya usted está, ay, ¿qué estará pasando? Cualquier cosa se asusta. No, el que permanece en Cristo está confiado en Él. Sabe que Dios lo tiene guardado en su mano. Así que no tenga temor, camine libre. Hay gente que dice, ay, es que yo esto, yo lo otro. No, camine libre en el Señor. Camine como hijo de Dios por ese mundo. Porque Dios tiene cosas grandes y es a usted al que lo va a usar el Señor. Ahora lo vamos a ver. Pero oiga esto, ¿qué es lo que fluye de la vid? De la vid de Cristo fluye vida. De Cristo fluye amor. Para entenderlo mejor, podemos hacernos una pregunta. ¿Por qué encontramos hoy en día, cristianos tristes, sin motivación, que piensan que leer la palabra es una carga, que asistir a la iglesia es un fastidio y no pueden levantar las manos para adorar a Dios en la iglesia? ¿Por qué? Y la respuesta es simple, porque no están adheridos a la vid, no están conectados con el Señor. Y si no leen la Biblia, se marchitan y no se benefician de la vida abundante que emana de ella. Eso es lo peor, porque al no leerla se pierden de sus promesas, se pierden de textos que pueden ser utilizados en un momento específico de tu vida. Lo mismo con la iglesia. Si solo una vez al mes vienes a la iglesia, te vas a marchitar. Una vez al mes. Ya iba a preguntar cuántos vienen una vez al mes, pero no, mentira. Pero una vez al mes. Yo no puedo ni siquiera imaginarme la idea de un mes sin venir a buscar de Dios. Un mes sin escuchar la palabra. ¿Qué dice la palabra? La fe viene por él. Oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Cómo quiere usted crecer en fe si no oye la palabra, si no lee la palabra, si no viene a la iglesia? Y lo mismo con muchas cosas que tienen que ver con la iglesia, pero lo que yo estoy hablando aquí no es que usted se convierta en un cristiano 7 cultos. Sí, que pasa aquí lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, que algunos lo pasamos así toda la semana aquí. Sin embargo, nuestra debilidad como la rama de la vid es de mucho cuidado. Somos muy débiles como las ramas de la vid y eso es de mucho cuidado.
El enemigo siempre tratará de alejarte de las cosas de Dios, tratará siempre de robarte la atención del mensaje, y no estamos hablando de religiosidad. Dios quiere de nosotros que tengamos una relación con Él, porque Él es el primero que debe o que busca tener una relación con nosotros. Él es el primero. Uno le está diciendo a usted, busquen de Dios, pero es Dios el que primero está buscando a usted. Allá en Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta. ¿Y qué dice? Y llamo. Ni siquiera dice, yo estoy a la puerta y toco. No, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Él llama con una voz de caballero. ¿Estás ahí? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿quién va a escuchar su voz? Aquel que está conectado a la vid. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él, y él cenará conmigo. Es él que primero nos está buscando. Ahora, ¿cómo obtenemos esa relación con el Señor? Bueno, una es asistiendo a la iglesia para adorarle. Porque cuando usted y yo adoramos, lo hacemos porque le estamos reconociendo como Señor. Le amamos, le reconocemos como nuestro Salvador. También otra manera de estar unidos a la vid es leyendo su palabra. Porque en ella es donde encontramos la verdad. En ella es donde encontramos el crecimiento para nuestras vidas. Y por supuesto, orando. Importante la oración. Porque es a través de la oración que reconocemos a nuestro Señor como Rey. Y de esto vamos a hablar el próximo miércoles, de la oración. Vamos al siguiente punto. Número 2. Caminar en el Espíritu y permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo puede definirse como caminar en el Espíritu, o sea, ser guiados por el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice, digo pues, vamos al texto de nuevo, digo pues, vivan, o sea, anden. Aquí se nos está poniendo en orden nuestro comportamiento. Anden, vivan, según el Espíritu. O sea, pongan su fe en Cristo. Y no satisfagan, o sea, no cumplan los deseos de la carne. Esta frase, no, dice, no satisfagan los deseos de la carne, demuestra la existencia de la naturaleza pecaminosa en el creyente. Y la única manera en que nosotros podemos vencer esta mente pecaminosa es permaneciendo en Cristo. O sea, debemos estar crucificados juntamente con Él. Ahora, sigue diciendo, porque el deseo de la carne, o sea, la maldad, se opone al Espíritu y del Espíritu se opone a la carne. Porque es solo el Espíritu Santo, escuche esto, quien nos puede ayudar a vencer esa carne. Solo el Espíritu Santo puede ayudarnos. Y estos, dice, se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. O sea, solo a través del Espíritu Santo nosotros podemos vivir una vida santa. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Ahora, note lo que nos dice Pablo con respecto a esto. Esto es tremendo. Romanos 8:1. Ahora pues, vamos al texto de nuevo, ninguna condenación, ninguna culpa hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, y ya vamos a ver lo que significa andar en la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. O sea, esa ley del Espíritu es la que nos otorga la victoria total de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, escriba esto en algún lado. Las dos leyes más poderosas del universo, basadas en estos versos que acabamos de leer, son la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y la otra es la ley del pecado y de la muerte. Esto significa que si el creyente intenta vivir para Dios fuera de la fe de Cristo, sin la ayuda del Espíritu Santo, está
condenado al fracaso eterno. Ahora, en lo natural existe una ley que se llama la ley de la gravedad. ¿Qué dice la ley de la gravedad? Todo lo que sube tiene que bajar. Y la única ley que puede vencer la ley de la gravedad, la ley de la gravedad es la ley de la aerodinámica. Es la única ley que puede vencer la ley de la gravedad, la ley de la aerodinámica. O sea, que cuando los motores se encienden, viene una explosión poderosa y el avión empieza a subir y vence la ley de la gravedad. Igualmente, cuando Cristo viene a nosotros, a través de la ley del Espíritu Santo en nosotros, vence la ley del pecado y de la muerte que está en nosotros. Y es por eso que ahora Dios está sentado en su trono, que es todopoderoso, que es sobrenatural, puede responder a las oraciones que usted y yo le hagamos, porque ahora nosotros estamos transformados y ahora Él viene y hace grandes milagros en nuestras vidas para cambiar nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Solo a través de esa otra ley. O sea, la única manera que podemos saltar esa ley del pecado y de la muerte en nuestras vidas es cuando viene la ley del Espíritu de Dios a nuestras vidas. Es cuando Él viene a nosotros, viene a cambiar nuestra vida. Esto que estamos estudiando y que estamos aprendiendo en esta noche nos va a ayudar mucho para poder vencer muchas cosas que tal vez hemos estado batallando en todo este tiempo. Por esa razón usted hoy es una criatura nueva. Usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Somos nuevos. Y por eso es que usted y yo podemos permanecer en Cristo. Permanecemos en Él a través del Espíritu Santo. ¿Qué le estoy diciendo? Que usted solo no puede permanecer en Cristo. Que usted diga, no, yo aquí me la juego. Yo sé que voy a jugármela solo y yo veo cómo le hago. No. El Espíritu Santo en usted es el único que puede provocar que usted permanezca agarrado de Él. Solamente. ¿Por qué creen que cuando Cristo subió al cielo, le dijo a los discípulos, vayan al aposento alto y no se muevan de aquí? ¿Por qué creen que lo hizo? ¿Por qué les dijo eso? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Por qué creen que lo hizo? ¿Por qué les dijo, no se muevan de aquí? Quédense en el aposento alto y no se muevan ni para ir a comprar nada. Es más, se van todos en ayuno. No, eso no dice, pero ahí se quedan. Jenny, ¿qué dice? Porque no había enviado al Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque era importante que estuviera el Espíritu Santo. Perdón. Para darles poder. Ahora, vea qué interesante. Cuando Jesús caminaba en la tierra, Él caminaba al lado de sus discípulos. ¿Verdad que sí? Pero ahora les dice, es necesario que yo me vaya para enviarles al Espíritu Santo, para enviarles al Consolador. Y ahora el Consolador, ¿dónde estaría? Ya no estaría al lado de ellos, ahora estaría ¿dónde? En ellos. Entonces, cuando Él les dice, vayan, es porque si Él los dejaba así, podía haber pasado tal vez un mes y ellos iban a recordar a Jesús con mucho cariño. Ay, qué lindo cuando andábamos caminando en medio de las vides y nos estaba diciendo que agarrados de Él nada nos va a pasar. Y ellos podían recordar, pero después de un tiempo se iban a olvidar de todo. Pero ahora les dice, vayan al aposento alto y quédense ahí, no se muevan. ¿Y qué dice la palabra? Que cuando vino el Espíritu Santo, cayó sobre todos ellos, comenzaron a hablar en otras lenguas, fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y ahora salen, y ahora Pedro, el que siempre andaba metiendo la pata, Pedro, el que siempre está hablando más de la cuenta, el que siempre está haciendo las preguntas que nadie quiere hacer, Pedro, ahora sale del aposento alto y predica la palabra, y más de 3,000 personas se convierten en ese mismo día delante del Señor. Ahora había una diferencia, ahora no era un gallo cantando por allá, no, ahora es Pedro predicando la palabra y diciendo, aquí la predico aunque me quiten la vida. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Por eso usted y yo necesitamos que el Espíritu Santo esté en nosotros para permanecer en Cristo, permanecer en Él. Por eso necesitamos estudiar la palabra, meternos en la palabra, orar, estar aquí metidos en el Señor, creciendo todo el tiempo en el Señor. Y para que le quede más claro, Pablo, perdonen que a veces creo que estoy predicando, se supone que estoy enseñando. Pablo sigue escribiendo a los Gálatas y les aclara cuáles son las obras de la carne.
Gálatas capítulo 5, versículo 10. Es que esto lo emociona a uno o no lo emociona. Yo no sé cómo hacía yo cuando era adventista. Tenía que estar uno así, gloria a Dios, aleluya. Así tenía que estar uno. Sí. Y después en una iglesia bautista que yo estuve también con un himnario cantando ahí. Cambia, ahora tenemos libertad, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen libertad aquí? Amén. Pues libertad para aplaudir, para decir amén. Usted diga amén. Cuando pueda, diga amén. Diga amén, gloria a Dios. O no estoy de acuerdo. Sí estoy de acuerdo, lo que quiera, pero diga algo. Gálatas capítulo 5, versículo 19 dice, ahora sí, aquí está. ¿Qué es lo que me separa a mí de la vid? ¿Qué me puede arrancar a mí de la vid? Y manifiestas son las obras de la carne. ¿De qué cosa? De la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Y ahí en idolatría podríamos poner entre paréntesis horóscopo y lectura y todo ese montón de cosas. Hasta que usted le dice al hermano, suerte, hermano, suerte. ¿Cómo que suerte? Que Dios te bendiga, hermano. Que la mano de Dios vaya contigo. Suerte, hermanito. No, ninguna suerte. Aquí no nos movemos por suerte, nos movemos porque estamos agarrados del Señor. Amén. Es que, hermano, ore por mí que voy para una entrevista. Gloria a Dios en el nombre de Jesús. Ese trabajo es tuyo. No, buena suerte, hermano. No. Aquí nos movemos por el Señor. Es más, dice la palabra, en Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. Amén. Ok, ya vuelvo otra vez. Dice, idolatría. Me saco el clavo el fin de semana, tengo que predicar, así que ahí me saco el clavo. Idolatría, hechicerías, enemistades. Sí, en las otras veces dice usted, no, esas no, pero enemistades, dice usted. ¿Le ha pasado que usted viene a sentarse a la fila donde usted está sentado y viene a la fila y dice, ay, gloria a Dios, donde vuelve a ver, ay, el hermano aquí. Y se va a sentar a otro lado. Enemistades. Ya deje de andar esa raíz de amargura que usted viene a la iglesia y viene, ay, hermano, ¿cómo le hay aquí, hermano? Arrastrando la raíz de amargura. No, usted ya deje eso. Ya deje eso. Perdone y olvide. Pleitos. Bueno, espero que no sean pleitos entre hermanos, ¿verdad? Pero pleitos. Celos. Esa es una que se da mucho. Y vean la lista que está. ¿Usted está viendo esto? O sea, los celos están en la misma lista de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ahí mismo están los celos. Iras. Es que yo me bajo de la cruz, como que se baja de la cruz. Ay, Dios mío. Hermano, ¿puede venir aquí arriba un segundo? Usted, sí. Y usted, hermano, usted dos. Un minuto. Nada más un segundo. Pero no corran, nada más al ritmo que quieran. Sí, pero al ritmo que quieran, pero traten de subir. Oiga esto. Vea lo que estoy diciendo. Tranquilos. No se... Ahora desde aquí. Ahí. Haga más larguito así. Vea, usted y yo estamos crucificados juntamente con Cristo. ¿Cuál era el malo y cuál era el bueno? Ya no me acuerdo. Ustedes fueron los que escogieron el lugar. El de la derecha no fue. Bueno, pero usted está ahí. Y cuando usted está ahí crucificado en Cristo, cuando algo pasa, va manejando y alguien se le mete y usted. Pero usted está, ¿qué dice? Agárrense bien, porque usted está, ¿qué dice la palabra? Estamos, ¿qué dice? Crucificados. Aquí no puedo hacer nada. O sea, no puedo hacer nada. Ay, es que yo me voy a despegar. No, usted no se puede despegar cuando está crucificado en Cristo. Cuando pasa algo, usted dice, no, estoy crucificado en Cristo. Como le pasó a aquel hombre que llegó allá, había abundante en Coronado, y habla con el pastor, y le dice, hermano, tengo un problema de ira, siempre que ando manejando, ando gritándole a todo el mundo. El hermano, el pastor Ricardo Salazar le dice, hermano, bueno, mire, tiene que ser así. Y comenzó a hablar con él y guiándolo, ¿verdad? Y entonces él al día siguiente se monta al carro y dice, ahora soy cristiano, qué bendición. Y adivinen qué pasa. Se le mete un carro y él se queda así, ¿verdad? Agarrado todavía de la cruz, pero siempre él sentía que necesitaba hacer algo. Y entonces sacó la cabeza por la ventana y dice, que el Señor te bendiga. Pero todavía sentía algo y dice,
Y a tu madre también, le dijo. Pero estaba agarrado todavía de la cruz. Gracias, hermano, gracias. Amén, amén. Gracias a los hermanos. Mientras usted permanezca ahí agarrado de la mano del Señor, crucificado en Él, hermano, ya no vivo yo, ¿qué dice la palabra? Más vive Cristo en mí. Yo voy a andar tranquilo. Y cuando se me quiera salir el Chucky, crucificado otra vez crucificado. Sigue diciendo, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas que dice la Biblia no heredarán el reino de Dios. Pero Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. ¿Y qué dice? Léanlo conmigo la última frase. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, contra aquellos sí hay ley, pero contra estas cosas no hay ley. En otras palabras, ame todo lo que pueda amar. De hecho, como cristianos deberíamos de ser personas que amamos naturalmente y no odiamos a nadie. Goce todo lo que pueda. Tenga toda la paciencia del mundo, tenga toda la fe posible, porque contra todas estas cosas, ¿qué dice la Biblia? No hay ley. Pero si quieres que la ley de la palabra caiga sobre tu vida y se cumple el verso que dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, entonces siga practicando las obras de la carne. Pero si usted lo hace, solo te va a llevar a la muerte, porque te convertirás en un pámpano cortado totalmente de la vida. Un buen discípulo que puede entender esta verdad caminará en Cristo y nunca se dejará a un lado, nunca se hará a un lado, nunca se dará ese lujo de permanecer desconectado del Señor, porque sabe que necesita estar unido, necesita estar agarrado, necesita estar conectado, necesita estar aferrado a la fuente de vida que es Cristo. Por eso Pablo escribió en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Número 3, poner nuestras mentes en Cristo y permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo significa constantemente poner nuestra mente en Él, poner nuestra mente en su palabra y a lo largo de nuestro día tratar de obedecer al Señor. Significa tomar en cuenta lo que Él piensa, pedir por su ayuda, ser orientados por Él y estar en sintonía con el Espíritu dentro de nosotros. Esto no es nada complicado. Si usted ama al Señor, no va a ser nada complicado. Solamente hay que seguirle, solamente hay que obedecerle, solamente hay que estar atentos a lo que Él quiere decirnos. Significa no alejarnos de Él durante todo el día, sino más bien estar conectados con Él y llevar todos nuestros pensamientos a la obediencia de Él y a su palabra. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia, o sea, que están contrarias a nosotros para luchar, no son carnales, o sea, no vienen o creadas del hombre, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, o sea, especulaciones y toda altivez, o sea, toda soberbia que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que poner nuestra mente en Cristo nos lleva a una verdad. La mente, ponga atención aquí ahora, la mente es la parte pensante donde encontramos nuestro intelecto, nuestro conocimiento, nuestra capacidad mental. Si la mente, el hombre simplemente sería un vegetal, no hay nada.
Pero por medio de la mente el hombre conoce, piensa, razona, imagina, recuerda, entiende las cosas. Pero la mente del hombre también es un terreno especialmente sensible para los ataques del enemigo. Muy sensible. Por esa razón, que en esencia es necesario que usted y yo vivamos en la presencia de Dios, es necesario que usted y yo oremos. Y la Biblia dice, orad sin cesar. Y de eso vamos a hablar la otra semana. Pero es importante que usted todo el día ande meditando en el Señor, hablando con Él en todo momento. Ahora, esto nos lleva a una verdad importante, una verdad para todo discípulo. Tenemos que marcar la diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual. Hay un hombre natural y hay un hombre espiritual. El hombre natural lo encontramos en 1 Corintios capítulo 2, en el versículo 14, donde dice, pero el hombre natural, vamos de nuevo al texto, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, no es nacido de nuevo. Porque para él son, ¿qué dice? Locura. O sea, tiene falta de entendimiento espiritual. Y no las puede entender. El hombre caído no puede entender las verdades espirituales. No puede entenderlas. Porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Y solo el espíritu regenerado del hombre puede entender las cosas del espíritu. La palabra griega para natural, es esa palabra que la tienen ahí, es suchikos. Suchikos significa sensual, sensual. El hombre natural es el hombre sensual, según el griego. O sea, que vive bajo el dominio de sus apetitos carnales. Bajo ese dominio. ¿Por qué? Porque no permanece en Cristo. Así que el hombre natural no tiene valores espirituales, camina en total oscuridad, no adora a Dios, no puede adorar a Dios, no sabe lo que significa adorar a Dios. Viene un domingo una persona que es un hombre natural y nos observa a todos donde estamos levantando las manos y no entiende. Es más, no entiende ni por qué usted viene tanto a la iglesia. No entiende por qué usted lee tanto la Biblia. No entiende por qué usted siempre pasa ahí oyendo música cristiana en lugar de andar oyendo ahí, mejor no digo. Sí, eso. En lugar de andar oyendo eso, usted anda oyendo música cristiana. ¿Por qué? Porque usted anda alimentándose. Usted no anda ahí, ¿verdad? Mejor no digo. Sí, es que después aquí se abre y caigo ahí. El hombre natural, oiga esto, puede venir a la iglesia, pero puede venir a la iglesia y solo ve la iglesia como un club social. Donde hay gente, donde hay amigos, donde hay personas con las disfrutar un rato, pero él no lo ve como un lugar donde usted puede venir a adorar a Dios. ¿A qué viene usted a la iglesia todos los fines de semana? ¿A qué vino hoy? A adorar a Dios. Y después de adorar a Dios, ¿qué viene? La predicación de la palabra. ¿Qué es la predicación de la palabra? Viene a ser el plato fuerte de ese servicio donde usted se sienta y donde el Señor comienza a ministrarlo a usted a través de esa palabra y comienza a tratar contigo y trata con tu corazón y trata con ideas. Por eso cuando usted venga a la iglesia, predique quien predique, esté aquí arriba quien esté aquí arriba, no se vaya a la mitad de la enseñanza, ni se vaya ahí como hay gente que dura 10 minutos y ya van para afuera. Y uno se queda, pero... Y no se dan cuenta que posiblemente 5 minutos más tarde Dios les iba a hablar a través de un texto. Dios les iba a hablar a través de una ilustración. Entonces es importante que el hombre natural tenga que entender que necesita estar agarrado de la vid, venir a Cristo. Pero una vez que ese hombre natural viene a Cristo y le entrega su corazón y reconoce a Cristo como Señor y Salvador de su vida es transformada y ahora él comienza a vivir la libertad en Cristo. Ahora tenemos un hombre nuevo que permanece en Cristo. Por otro lado tenemos al hombre espiritual. El hombre espiritual lo encontramos en 1 Corintios 2:15 que dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre espiritual juzga todas las cosas. ¿Perdón? Analiza, evalúa, ¿quién más da?
¿Cómo? Ajá. ¿Por qué? Porque juzga las cosas de una manera apropiada, con sabiduría. Pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué significa eso? Pero él no es juzgado, el hombre espiritual no es juzgado de nadie. El hombre natural no es juzgado de nadie. ¿Sabe qué es lo que está diciéndonos ahí? Que al hombre espiritual Dios no lo juzga. ¿Por qué no lo juzga? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, tiene que estar en Cristo, eso sí. Si quiere que no sea ser juzgado, tiene que estar en Cristo. Y algo más, no solamente tenemos que estar en Cristo, tenemos que dar fruto. Tenemos que dar fruto, ya vamos a hablar de eso. El hombre espiritual entonces es guiado por el Espíritu Santo. Así que el hombre espiritual se ocupa en primer lugar de lo espiritual. Luego se ocupa del alma, su mente, voluntad, emociones. Están rendidas ahora al Espíritu Santo. Y por supuesto su cuerpo ahora está dominado para obedecer la palabra de Dios. O sea, ahora es el momento de decir yo pertenezco a Cristo. Por esa razón, todas las cosas que hacemos en el Señor, para la gente del mundo es una locura. No la entienden, no entienden lo que hacemos. Pero lo importante es que usted sí puede entender por qué usted cuando viene a la iglesia se concentra tanto en escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué usted se concentra y no está ahí metido en Facebook? ¿Por qué usted se concentra y no está hablando con otra persona? ¿Por qué? Porque usted está saboreando y quiere que Dios te hable en ese momento. Mire, ¿cuántos creen que Dios nos habla? Mire, nosotros creemos aquí en la profecía. ¿Creemos o no creemos en la profecía? Claro, y si viene alguien con ese don profético que dice, así te dice el Señor, y usted dice, gloria a Dios. Y usted dice, amén, y sigo adelante. Pero cuando usted viene a la iglesia, todos los servicios que usted viene a la iglesia, hay palabra profética para usted. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que esta Biblia es la palabra profética más segura. La palabra profética más segura, la que te está diciendo, quiero que camines de esta manera, quiero que hagas de esta manera, quiero que obedezcas estas cosas. Y en ese momento usted se da cuenta que tiene que cambiar y ordena su vida. Amén. Esto nos lleva al siguiente y último punto. Número 4. Buscar las cosas de arriba y permanecer en Cristo. El siguiente texto nos va a ayudar a entender lo que la palabra permanecer significa. Colosenses capítulo 3 versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, así que aquí se escribe la nueva vida en Cristo. ¿Cuántos tienen una nueva vida en Cristo aquí? O sea, ya usted resucitó en Cristo. Buscar las cosas ¿de dónde? De arriba, lo que viene directamente del Señor y no del hombre. Y lo que viene de Dios siempre va a ser sobrenatural. Por eso debemos ser hombres espirituales para captar y atender lo sobrenatural de Dios. ¿Por qué digo sobrenatural? Porque siempre va a venir y va a haber un cambio en nosotros. Un cambio que no nos puede dar una pastilla, un cambio que no nos puede dar una receta. Es un cambio que viene espiritual. Es un cambio que viene de parte de Dios. Y dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, la obra de Cristo es una obra terminada. Y nosotros también estamos sentados con Él, como dice Efesios 2:6, que estamos sentados en lugares altos. Dice, verso 2, poned la mira, poned la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque todo lo que está en esta tierra es temporal. Es temporal. Ahora, eso no significa que usted no va a ir a ver noticias, que no va a ver, no. Lo que nos está diciendo aquí el Señor es, pongan su mirada en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, en lo que vale. Es más, Mateo 6:19 dice que no nos hagamos tesoros aquí en la tierra, sino que nos hagamos tesoros en el cielo. ¿Y cómo hacemos eso? Cuando comenzamos a leer la palabra, entendemos que necesitamos crecer espiritualmente. Usted y yo no podemos quedarnos enanos espirituales. Usted y yo tenemos que crecer día con día. Ser un enano espiritual es aquella persona que tiene 20 años de venir a la iglesia. Y usted lo ve y le dice, hermano, ¿cómo está? Ya, y aquí más o menos, hermano. Ah, bueno, está bien.
¿Quiere que ore por algo? Ay, sí, es que viera, tengo esto. Ok, está bien, listo. Un mes después viene usted entrando por ahí, se lo encuentra. Hermano, ¿cómo está? Aquí igual, hermano. Dios santo Dios. Y así pasa el tiempo. Un año después se le encuentra, hermano, ¿cómo está? Aquí, hermano, peor. Ah, no. Ya algo está mal ahí. ¿Sabe por qué está algo mal? Porque la vida del cristiano es una vida donde usted viene caminando y viene por valles y sube montes y baja montes y sigue valles y sube montes. Hoy en esta noche, aquí hay muchos que están arriba en el monte y están que se sienten así como, wow, el Señor hoy me bendijo. Ahí hay otros que están así, ¿verdad?, arrastrándose en el desierto. Ahí vienen, hoy, aquí en medio de nosotros, así es. Unos están de esa manera y otros de otra. Por eso es importante venir a la iglesia, porque cuando usted viene a la iglesia se encuentra con sus hermanos. Yo que ando ahí arrastrándome en el desierto, puedo tener la bendición de que un hermano venga y me diga, hermano, ¿cómo estás? Puedo orar por ti. Y me anime y me motive, porque para eso somos hermanos. Entonces eso es importante que lo hagamos. Unos siempre van a estar arriba, otros abajo, pero lo importante es que permanezcamos en Cristo en todo momento. Así que permanecer significa que fijemos nuestra mente en Dios, que fijemos nuestra mente en su palabra, en la búsqueda del reino. Por eso dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, se dice, vendrá por añadidura. Busquemos primero sus intereses. Todas estas cosas serán añadidas en nuestras vidas. Ahora, siguiendo este consejo bíblico, valoremos más las cosas de Dios. Valoremos más lo que Dios nos ha dado. Valoremos más lo que nos ha dado el Señor después de ese muro para aquí, para adentro, todo lo que nos ha dado. Aquí hay cualquier lugar para que usted pueda venir y estudiar. Hay diferentes ministerios para que usted se desarrolle. Tenemos que crecer en el Señor, porque continuamente tenemos que ir creciendo y ajustándonos y reflejando esa bendición de Dios, el poderío del Señor. Para ir concluyendo, la principal enseñanza que Jesús quiere darnos, ahora vamos a esto, la principal enseñanza a través de esta parábola es la importancia de permanecer en Él para llevar fruto. Para entender mejor este principio debemos volver al texto. Dice Juan capítulo 15 verso 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, diga conmigo, fruto, lo limpiará para que lleve más fruto, diga conmigo, más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Entonces diga, fruto, ahora más fruto. Y ahora vamos al otro verso. Permanezcan en mí y yo en ustedes, así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, él no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. Así que oiga, primero dice fruto, después dice más fruto y después dice mucho fruto. ¿Qué es lo que le preocupa al horticultor, al dueño de la vida? Al dueño de la vid, ¿qué es lo que le preocupa? Mire, a él le preocupa la calidad del fruto. Que dé un buen fruto. Le preocupa que dé un buen fruto. Lo segundo, la productividad de la planta. O sea, que produzca fruto, más fruto y mucho fruto. Y también le interesa la regularidad de la cosecha. O sea, que siempre esté dando fruto. No solo de vez en cuando, sino constantemente esté dando fruto. Y la única manera de mantener, escuche esto, la única manera de mantener la calidad, la productividad y la regularidad, todo esto que el Señor, que nos están hablando aquí, es podando esa vid, podando esa vid. Así que a nadie le gusta que lo poden. Los pámpanos se podan cuando están mal ubicados, se están desviando de su forma. Por eso decíamos que la vid tiene que estar ahí con una guía para que ellos vayan. Y el horticultor tiene que venir y comenzar a cortar. Y esta acá, esta ya está agarrando por otro lado, no, esta no. Y es entonces cuando usted comienza a vivir en su vida
cosas diferentes. Ahora usted está en Cristo, pero de repente usted dice, ¡ay! Y es que te están podando. Y de repente usted, uy, pero ¿por qué me pasa esto? Uy, pero estoy viviendo esto. Uy, pero qué prueba más grande. Uy, pero qué dificultad. Pero es que yo no entiendo. Pero ¿por qué a mí? ¿Y cuántos de ustedes han dicho alguna vez, ¿por qué solo a mí? Bueno, si se rieron es porque sí. Pero verdad, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué solo a mí? Pero es que Dios está ahí. Él está podándote, te está podando porque Él necesita algo de ti. Hay varios tipos de poda. La poda de formación, que lleva 2 a 3 años, su objetivo es darle forma a la planta. Y la poda de fructificación, o sea que su objetivo es producir. Su objetivo es que usted produzca fruto. Ahora, cuando usted lee estas cosas, usted puede entender entonces que si nos habla de fruto, de más fruto y mucho fruto, entonces lo que nos está diciendo es que el fruto en la permanencia de Cristo es un proceso. ¿Oyó eso? Es un proceso. O sea, es algo que usted va creciendo. Usted en todas estas semanas va a estar aprendiendo aquí cómo desarrollar el tema del discipulado para poder discipular a otros. Pero cuando usted tenga esto bien planeado, bien armado, cuando lo conozca bien y cuando llegue esa persona que Dios le va a poner por delante, entonces usted va a poder discipular a esa persona y esa persona va a llegar a ser un excelente cristiano. ¿Por qué? Porque usted lo discipuló conforme a las Escrituras. Entonces, así es la vida del cristiano. El cristiano viene, confiesa a Jesús, ahora es salvo, el Espíritu Santo viene sobre su vida y empieza a dar fruto. Luego comienza a crecer a través de la palabra, comienza a crecer a través de la oración, comienza a obedecer los mandamientos, así como Cristo obedeció los mandamientos del Padre. Y si fallas, escuche que aquí hay algo interesante, y si fallas, este tema es un tema que todo discipulador tiene que enseñar a sus discípulos. Si usted falla a Dios, tienes que enseñarle que tiene un abogado que se llama Cristo. Y que si usted llega y confiesa su pecado y se aparta de ese pecado y no lo comete más, dice que Dios te va a perdonar. ¿Sabe por qué le digo que es importante? Porque hay gente que se convierte, que viene de allá del mundo, viene el hombre natural, se convierte, viene y se sienta, recibe a Cristo, la palabra penetró hasta partir el alma y el espíritu, y entonces ahí llegó y trató con esa persona, y cuando estaba ahí esa persona dijo, y hicieron la pregunta, ¿quién quiere recibir a Cristo? La persona pasó, aceptó a Cristo, y ahora es una nueva criatura, recibió a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu de Dios está sobre esa persona, pero esa persona ahora es un bebé espiritual. Y ahora que es un bebé espiritual, entonces camina por ahí, pero de repente comete una falta, peca, y ahora dice, no vuelvo a la iglesia porque le da vergüenza regresar a la iglesia. Porque siente que le falló a Dios, siente que es un hipócrita. Pero cuando usted le enseña que con solo el hecho que usted sienta ese dolor por haber fallado, significa que ya el Espíritu Santo está ahí trabajando en nosotros, y que te está invitando a pedir perdón, entonces esa persona dice, ahora entiendo. Y si fallo, me arrodillo, clamo a Dios, Él me perdona y sigo adelante. Cuando esto pasa, entonces yo me arrepiento de mi pecado y entonces continúo mi camino en el Señor y doy más fruto. Pero luego empiezas a evangelizar a otros, obedeces los mandatos del Señor, mantienes una vida limpia mediante la palabra, tienes una relación con el Señor y aprendes a resistir al enemigo, aprendes a resistir al pecado, vives una vida espiritual, ganas a otros para Cristo y es entonces donde llevas mucho fruto. ¿Por qué? Porque ahora ya estás trayendo personas nuevas a la iglesia, estás trayendo ovejitas y usted comienza a multiplicarse y ahora resulta que antes usted se sentaba solo como está mi hermano aquí adelante y resulta que de repente vemos que ya tiene toda la fila llena con gente que él ha traído a la iglesia. ¿Por qué? Porque ha hecho un buen trabajo de evangelismo y de discipulado y ahí está y la iglesia comienza a crecer. Y usted no se preocupe aquí, que aquí hay mucho campo y si no tenemos que hacer algo allá arriba, usted no se preocupe que eso es un problema del Señor. Pero hay que traer más almas al Señor. Y este ciclo es para toda la vida, hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto que dice la Biblia. Y quiero finalizar con esa idea. Mientras estemos unidos a la vida, mientras estemos unidos a la madera, unidos
a la madera, daremos fruto de calidad. ¿Sabe cómo le llaman a esos palitos que se ven ahí? Esas son las vides. Pero esas vides, los horticultores le llaman madera, la madera. Y la madera tiene una característica interesante. La vid tiene un ADN. De tal manera que si usted va a una vid en España, y le gusta el sabor de aquel vino, entonces usted puede comprar madera, usted puede comprar de esas vides para traerlas al lugar donde usted vive, si está el ambiente apropiado para hacer la siembra. Pero cuando usted haga eso, si usted trae de allá de España o del Valle de Toscana en Italia o del Valle de Napa en California, y usted dice, este vino me encantó, vamos a llevar, entonces usted compra la madera, y cuando le dan esa madera trae un ADN que cuando usted la siembra y cuando usted comienza a cosechar, cuando usted prueba aquel vino va a ser exactamente idéntico al que usted compró allá. De tal manera que cuando usted le venden la madera, le dan un certificado, ahí lo está viendo. Ese certificado lo que está diciendo es que le está asegurando que usted va a tener el mismo sabor que ellos tienen en ese lugar, sea en España o donde sea. Así que los horticultores miden la edad de la madera. Los pámpanos más fructíferos nacen sobre la madera más o menos en 2 años. Y la poda de los tallos y de las ramas son para preparar la cosecha del 3er año. ¿Qué le estoy diciendo con eso? Si usted no permanece en Cristo, nada podremos hacer. No podremos ser discípulos. No podremos tener actitudes correctas. No podremos crecer en Cristo. No podremos alcanzar la madurez espiritual. Ni siquiera podremos reclamar las promesas del Señor en su palabra. Y estaremos absolutamente indefensos y muertos como una rama desconectada de la vid. Por eso es tan importante permanecer en Cristo. Cuando usted permanece en Cristo, todos los privilegios que le pertenecen a Cristo, ahora te pertenecen a ti. ¿Puedes decir eso conmigo? Todos los privilegios que tiene Cristo, ahora me pertenecen a mí. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, le hago una pregunta en esta noche. ¿De qué madera estás hecho? ¿De qué madera estás hecho? Hay un certificado espiritual, un certificado celestial que dice que Cristo nos redimió. Ese certificado dice en griego exagorazo, y la palabra exagorazo en griego significa liberar de la esclavitud mediante el pago de un precio, y ese precio fue la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros. Entonces hoy Él nos está diciendo que Él nos da a nosotros un certificado, y ahora Él espera que nosotros podamos ser separados como una vid escogida, porque Cristo fue una vid escogida, una vid especial, y Él la escogió para que diera mucho fruto. Y ahora nosotros en Cristo somos vides también escogidas en Él, y ahora caminamos en Él, y caminando en Él, ahora usted y yo podemos dar fruto, y un fruto delicioso, un fruto agradable. Y podemos no solamente dar fruto, más fruto, sino que podemos dar mucho fruto. Y aquí podemos hablar del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Pero también podemos hablar de fruto de traer almas a la iglesia. También podemos hablar de fruto de ser un buen cristiano, del fruto de dar un buen testimonio. Entonces, cuando usted camina en la calle o cuando estás en el trabajo, la gente te ve y dice: esta persona tiene algo, este tiene algo, esta persona no sé qué es. Claro, es que están viendo el fruto que estamos dando, porque estamos dando buen fruto. El problema es cuando usted pasa 10, 15 años en un trabajo y llega y le dice a uno: hermano, viera qué bendición, 15 años de estar en el mismo trabajo, en la misma oficina, y nadie sabe que soy cristiano. Y todo orgulloso. No, eso no es dar fruto. Dar fruto es que se den cuenta que eres cristiano. ¿Y cómo se dan cuenta? Simplemente entendiendo que usted
ha hecho algo en su vida. La manera como trata a las personas, la manera como habla, la manera como usted se mantiene siempre firme en el Señor, que no se mete ahí donde están hablando de los chismes, que no se mete ahí donde están hablando malas palabras, o cuando empiezan los chistes de malas palabras, usted, ay, qué vacilón, y entra y, no, eso no es para mí, y yo me hago a un lado, eso a mí no me interesa, no me interesa. Yo hice 16 años en telecomunicaciones, y recuerdo toda la vida, durante los 16 años, siempre me estaban dando duro a mí, siempre. Me llamaban el cristianito, el pandereta, y para colmo yo en pandereta terrible. Entonces siempre estaban diciendo y hablando, y yo tranquilo. Y yo trataba de hablarles, y siempre había la oportunidad para hablarle a alguien, y yo lo hacía. Cuando yo decido salir del ICE, salgo del ICE, y no fue fácil salir del ICE. El Señor estaba haciéndome un llamado para servirle a Él. Así que yo dije, Señor, bueno, eres tú y adelante. Unos años después, como 3 años después, regresé al ICE para saludar a mis compañeros, a mis ex compañeros. Y aquellos dos, los que eran los más terribles, los que ustedes veían la cara de Chucky, los que usted decía, estos son hijos del mismo infierno, decía uno, porque no había otra palabra. Ahora se me acercan. Hasta cuando se me acercaron, yo hice así. Se me acercan y me dicen, Cavistán. Y yo así, me dice, Cavistán, ¿cómo está? Y yo, bien, bien. Me dice, y me abrazan y me hacían así, ¿verdad? Perdóneme. Y yo, ¿qué has perdonado? Por si acaso, ¿verdad? Y una vez me dice, ¿qué has perdonado? No. Yo dije, ¿por qué? ¿Por qué me estaba pidiendo perdón? Porque yo era uno de los que me burlaba de usted. Yo era uno de los que aquí comenzó a decirme todo lo que hacían y lo que decían y lo que pensaban y todo el asunto. Y yo decía, sí, tranquilo, eso es normal en el cristianismo. No, es que lo que quiero decirte es que ahora yo soy cristiano, ahora yo soy pandereta. Y ahora yo voy a vida abundante coronado. Me dice, no, y somos de los mismos. Digo, ay, Señor. Y después llega el otro y lo mismo, me abrazó y mire que no sé qué y no sé cuánto. Y yo comencé a ver ahí el ambiente diferente y yo decía, qué tremendo. Yo pensé que no había dejado ni un solo fruto. Pero resulta que años después que llegué, había mucho fruto. Había mucho fruto, había gente, habían varios que se habían convertido al Señor. Ahora, ¿qué dice la palabra? Yo regué, Apolo sembró, yo regué, pero el crecimiento lo da ¿quién? El Señor. O sea, no importa quién habló, quién le habló, lo importante es que están creciendo en Cristo y hoy son del Señor. Y hoy sus familias son de Cristo y hoy sus familias tienen un cambio en sus vidas porque están agarrados de la vida verdadera, porque están agarrados del Señor. Y eso es lo más importante, que usted pueda decir, yo voy a tratar de cambiarle la vida a una persona. ¿Cómo? Simple, presentándole a Cristo. Para que esa persona pueda cambiar su vida, para que esa mujer pueda cambiar su vida, para que ese joven pueda cambiar su vida. En medio de este mundo tan terrible, hoy podemos decir que hay jóvenes, hay mujeres, hay hombres, hay personas aquí que podemos ir y traer a esas almas para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que cuando usted esté ahí viendo esa madera, recuerde, ¿cómo está mi madera? Mi madera está en Cristo. Y si yo estoy en Cristo como estaba ahora con mis hermanos, nada me puede despegar de ahí. Yo voy a caminar en Él. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, algo más. Ahora esto es para comentarlo con ustedes, para que me ayuden un minuto y es temprano todavía. Pero el escritor y predicador John MacArthur define la frase permanecer en Cristo como lo siguiente: permanecer inseparablemente ligados a Cristo en todas las áreas de la vida. Piense un momento lo que estamos leyendo. Dependemos de Él por gracia y poder para obedecer. Por gracia y poder para obedecer. Miremos obedientemente su palabra para que nos instruya sobre cómo vivir. Debemos ofrecerle nuestra más profunda adoración y alabanza y someter su autoridad sobre nuestras vidas. Él, en definitiva, los cristianos agradecidos,
sabemos que Jesucristo es la fuente y el sustento de nuestras vidas. ¿Alguien quiere comentar algo sobre eso? Permanecer inseparablemente ligados a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. ¿Alguien? Me tapo porque no los veo, hasta ahora los veo, ¿cómo están? Esta luz es tremendo. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario de esto? Si no hay ningún comentario, escuche esto. Permanecer inseparablemente ligados a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Usted y yo no podemos darle al Señor solo el 80% de nuestras vidas y hacer lo que nos dé la gana con el otro 20%. O somos o no somos. De una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Por eso tenemos estas enseñanzas, para que usted camine en eso, para que camine en esa verdad, para que usted pueda decir, no, yo soy o no soy. Y si hay alguna área en mi vida que está ahí media, entonces la voy a corregir y me voy a corregir en el Señor. Dependemos de Él por gracia y poder para obedecer. O sea, será el mismo Señor quien nos dará las fuerzas para lograrlo. Miremos obedientemente su palabra para que nos instruya sobre cómo vivir. Claro, es a través de la palabra solamente, en el estudio de la palabra, que conocemos cómo podemos permanecer en Él. Debemos ofrecerle nuestra más profunda adoración y alabanza y someter su autoridad sobre nuestras vidas. En la adoración es donde usted expresa todo su rendimiento a Él y reconocemos en esa adoración la autoridad que Él tiene sobre nuestras vidas. Es ahí a través de la adoración. Por eso cuando usted se levanta, en lugar de levantarse y decir, qué triste, hoy es lunes, usted levanta y diga, gloria a Dios, hoy es lunes. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Y comience a caminar con Cristo y las cosas se van a arreglar. Las cosas se van a ir ordenando. Dice, en definitiva, los cristianos agradecidos sabemos que Jesucristo es la fuente y el sustento de nuestras vidas. Así que este es un hermoso final. Si permanecemos en Él, siempre estaremos agradecidos con Él y le reconoceremos como la fuente de la vida. Él es la fuente de la vida. ¿Puede alguna persona, otra pregunta ahí, puede un cristiano estar en la iglesia y no dar buen fruto? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Una persona puede estar en la iglesia y simplemente estar ahí, pero no da fruto, no da fruto, no da fruto. Pasa el tiempo y no da fruto. Y claro, si no está agarrado de la vid, entonces no va a poder dar fruto. Hay un texto, miren lo que dice, solo apúntelo por ahí, no lo tenemos en la presentación, pero dice Oseas, capítulo 10, versículo 1. Dice, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. ¿Oyó eso? Da abundante fruto ¿para quién? Para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. O sea, Israel en el Antiguo Testamento era la viña, tenía que estar ahí agarrado de la vid. Pero, ¿qué pasó con Israel? Comenzó a dar fruto, pero solo para sí mismo. Usted no puede dar fruto solo para usted tiene que dar fruto para el Señor. Fruto de arrepentimiento, fruto de bendición para otros. Tienes que dar fruto para otros, porque si no, dice aquí entonces que ellos levantaron altares, sí, pero esos altares no eran para Dios, eran altares para dioses ajenos, eran altares para otras deidades, no para el Señor. Así que es importante que usted y yo entendamos estas cosas. Déjeme ver si está así. Isaías capítulo 5, versículo 1, apúntelo también por ahí, Isaías 5, 1 y 2. Dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. ¿Cómo era la ladera? Fértil. Dice, la había cercado. ¿Qué aprendimos nosotros en el libro de Job? Que estamos como con un aro de fuego alrededor nuestro, que nos guarda el Señor. La había cercado y despedregado. No solamente la cercó, sino que la despedregó. Durante
muchos días, mucha gente visita allá a la oficina y cuando llegan a mi oficina vienen con problemas, vienen a pedir consejo y muchas veces vienen con unas grandes piedras, con unos grandes problemas y comenzamos a hablar del tema, pero al rato de estar conversando, al rato de estar hablando del tema, resulta que me doy cuenta que más allá de esa gran piedra hay unas pequeñas piedrecitas que hay que despedregar, que se han quedado por ahí, que con solo removerlas se va a ordenar el resto del problema. Y es igual aquí, dice, y ha despedregado y plantado vides escogidas, ya lo vimos. ¿Cuáles son las vides escogidas? Son aquellas que usted dice, esta porque quiero el ADN de tal jugo, de tal savia, quiero este vino. Entonces viene de esa madera especial. Pero vea lo que dice Isaías con respecto a Israel. Habían edificado en medio de ella una torre. También el Señor está ahí vigilándonos. Y echó también ella un lagar. Porque cuando usted da frutos, llega el momento en que usted es llevado al lagar. ¿Sabe qué es el lagar? Es el lugar donde comienzan a machacarte. ¿A quién le gusta que lo machaquen? Y usted comienza a decir, ¡ay! ¡ay! Porque es la única manera de poder cambiar. Nosotros creemos que automáticamente, no. El Señor nos va llevando y va tratando con nuestras vidas. Y a veces nuestros cambios duran muchos años. No crea que es 5 o 6 años. A veces son muchos años. Y allá, después de 20 años, todavía el Señor está machacando algo. Está presionando algo y comienza a salir ese jugo. Y es donde el Señor viene y te dice en algún momento por ahí, hijo, hija, te llamo al ministerio. Y usted, no es al ministerio aquí de educación, no. Te llamo al ministerio de la obra del Señor. Y te quiero trabajando como líder en algo, te quiero trabajando como servidor en algo. Y Dios me comienza a llamar al ministerio. Y es donde comienza todavía a presionar más, porque ahora estoy en el ministerio. Yo les conté la vez pasada que yo estaba predicando y yo hice una pregunta. Y yo decía, si usted quiere ser pastor, ¿cuánto les gustaría ser pastores? Y una pareja que había adelante, hicieron así. Como diciendo, ni regalado ni loco. Porque ser pastor no es nada fácil. Porque el pastor siempre tiene que estar de parte del cielo, siempre está siendo machacado, siempre está cambiando. Usted no puede ser la misma persona que fue hace un montón de años. No, usted tiene que estar creciendo en la palabra, tienes que estar creciendo en conocimiento, tienes que estar creciendo en transformación. Debes estar amando más, tienes que estar odiando menos, tienes que estar guiando a otros, tienes que estar conectado al Espíritu de Dios. Y la iglesia igual, vamos creciendo todos igual. Vea, la iglesia Vida Abundante Norte Cariari está creciendo en el ámbito espiritual y estamos pasando a otro nivel. No sé si usted lo ha notado, pero estamos pasando a otro nivel. Y van a ver los servicios a partir de este fin de semana, lo que va a pasar aquí, los fines de semana, vienen cosas nuevas, porque el Señor está tratando con su iglesia. ¿Por qué? Porque Él está buscando la manera en que nosotros estemos agarrados de la vid, agarrados del Señor. Pero ¿sabe qué sigue diciendo ahí en Isaías? Había edificado en medio de ella una torre, también ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. O sea, estábamos esperando unas uvas con un jugo delicioso, y lo que dio fue unas uvas con un sabor agrio. Esas son las uvas silvestres. Y uno dice, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Jeremías 2:21 dice, también lo pueden apuntar ahí, Jeremías 2:21 dice, te planté de vid escogida, simiente verdadera, toda ella, ¿cómo pues? Hace la pregunta. Este Jeremías, otro profeta, le está diciendo a Israel, ¿cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? O sea, si venían las cosas tan bien, ¿qué pasó que te convertiste en algo diferente? ¿Qué fue lo que pasó? Ahora vea, la respuesta está en Ezequiel capítulo 17, versículos 6 al 7. Todos estos textos, todos estos libros los estamos leyendo en la escuela bíblica y nos tienen prensados con esa palabra. Pero Ezequiel 17, 6 dice, y brotó y se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura. Y sus ramas miraban
al águila. Ahí está la respuesta. Y sus ramas miraban al águila, y sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una vid y arrojó sarmientos y echó mugrones. Había también otra gran águila de grandes alas y de muchas plumas, y aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramas para ser regada por ella por los surcos del plantío. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Usted puede estar agarrado de la vid, agarrado de la vid. ¿Sabe qué pasó a Israel? Estaba agarrado de la vid, pero comenzó a ver el águila. ¿Sabe qué es el águila? Comenzó a ver los reinos, el reino babilónico, comenzó a ver la grandeza de los imperios, comenzó a ver los dioses ajenos, comenzó a ver lo que Dios le había prohibido durante todo el Antiguo Testamento. No te harás imágenes delante de mí. Y ellos estaban levantando altares y adorando imágenes, y comenzaron poco a poco a desconectarse de la vid. Y comenzaron a dar fruto, pero ahora un fruto de uva silvestre. Ahora un fruto que no servía para nada. Por eso, si usted comienza a dar fruto, porque a la iglesia venimos, no solamente venimos para obras, venimos para dar fruto. Porque dice la Biblia, no es por obras para que nadie se gloríe. Es que yo hice, sí, pero no es por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, la Biblia también dice, mas la fe sin obras es muerta. Pero esa fe sin obras, ¿a qué se está refiriendo? A estar agarrado de la vid para poder dar fruto. Así que, amado hermano, a partir de hoy, cuando sientas que te estás soltando de la vid y parece aparentemente que todo está muy lindo y estoy dando fruto, cuidado, porque el fruto que puede salir de ahí es fruto agrio, uvas silvestres, y no esas uvas dulces que vienen de la savia que es Cristo Jesús. Amén. Cuidémonos de eso para que el Señor haga la obra en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Se ponen en pie? Damos gracias a Dios. No quiero dejarlos sin este texto, porque lo que estamos leyendo es muy fuerte. Estamos hablando de Israel. ¿Cuántos aman a Israel aquí? Isaías 27, apunta este último texto por ahí, por favor. Isaías 27, versículos 2 y 6 dice: en aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo, Jehová, la guardo, cada momento la regaré. ¿Quién es el que se encarga de regar la viña? El Señor. La guardaré de noche y la guardaré de día, para que nadie la dañe. Y ahora viene la promesa para Israel. Días vendrán cuando Jacob, o sea, cuando Israel echará raíces, florecerá y echará renuevos. Israel y la faz del mundo llenará de fruto. ¿Sabe qué nos está diciendo aquí el Señor? Volverá el día en que usted va a poder dar de nuevo fruto, para que la promesa del Señor pueda estar en usted. Usted puede volver a echar raíces, puede volver a florecer, puede volver a dar fruto. Si usted tal vez ha estado pensando, no, es que todo esto que están hablando, Dios mío, no, yo me quedé pegado allá en las obras de la carne, de ahí no pasé. O sea, ahí me quedé enredado ahí quedé. No importa. Pero hoy el Señor te dice, qué bueno que estás ahí, porque el Señor viene a darte la libertad para que comiences a dar fruto. Amén. Así que oremos un minuto. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque en esta noche tú has hablado en nuestras vidas. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Y si hemos cometido alguna falta, Padre, si hemos fallado en algo, Señor, si en algún momento en este año nos hemos soltado de la vid y creemos que todo está bien porque se ve fruto, pero ahora entendemos que puede ser fruto agrio. Por favor, perdónanos, Señor, y ayúdanos a agarrarnos de nuevo de la vid. Ayúdanos a agarrarnos fuerte de Cristo. Tómanos en tus manos, Señor, y no nos sueltes, para poder dar mucho fruto.
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenemos unos minutitos. Solamente observen esto, si se puede, Kenito. Observe este pequeño video solamente. Si quieres, toma un minuto para que lo disfrute. Esto nos da un resumen de todo lo que acabamos de ver. Mire eso, esa es la vid, ¿ve? En forma cruz. Y ahí está. ¡Ay! ¡Ay! Otro. Pero es parte del proceso. Esas ramas que caen ahí ni siquiera sirven para hacer una fogata. Inmediatamente alzan fuego y desaparecen. Pero es importante para el crecimiento. Ahí va, 2, 3 años. Dura 3 años ese proceso. ¿Cuánto duró el tiempo de Jesús en su ministerio? 3 años. Para después dar fruto. Ahora vean las guías, ahí están las guías. Y ahora viene otra vez. Ay, hermano, es que solo a mí, claro, pero ahí va. Y ahora viene y te atan. Te amarra el Señor. No se mueva de aquí. Ay, Señor, pero yo quiero hacer lo que... No, nada. Quédese ahí, crucificado. Crucificado en el Señor. Es importante la limpieza del terreno, quitar las piedras, todo aquello que a usted le estorba, todo eso que a usted le estorba, quítelo del camino para que puedas caminar en Cristo. Y ahora ya comienzan a salir las primeras hojas. ¿Sabe qué le da sabor a las uvas? El sol. El sol le da el sabor a las uvas. Interesante. Así que las hojas es importante, pero a veces es importante quitar también las hojas. Por eso esa forma siempre tiene que estar sembradas a cierta distancia para que pueda permanecer esa cruz. Hojas, menos hojas. Sigue el proceso. Mire ahí donde viene ya el pámpano. Ya comienza a formarse. ¿Se imagina el Señor ahí caminando en medio de todo ese viñedo? Y Él llega. Yo imagino que el Señor eso lo debe hacer seguro los fines de semana o los días que estamos aquí en la iglesia. Vamos a ver qué le quito hoy. ¡Pah! Y duele. No importa, vamos para adelante. Y ahí sigue quitando. Ya se ve algo. ¿Se acuerda cuál era el proceso? Fruto, más fruto. ¿Y cuál es el último? Y mucho fruto. Ahí está. Mucho fruto. ¿Cuántos van antojados de comerse una uva? Tiene que quitar hojitas. Es importante que el sol alimente esas uvas. Y ahora sí, están listas las uvas. Y ahora ¿para dónde van? Van para el lagar donde van a ser ahora listas para sacar el jugo. ¿Cuántos quieren ver cosechas así aquí en la iglesia? Cosechas. Que pueda decir, Señor, este es fruto de todo lo que has hecho en mi vida. Aquí hay muchas almas viniendo al Señor. Amén.
Dios los bendiga, Dios les guarde. Nos vemos el próximo miércoles en la siguiente enseñanza y el fin de semana estaremos predicando.